Buenas tardes a todos. Bueno, ya con el pequeño preámbulo, eh, doy gracias primero a todos los asistentes y profesores también que nos acompañan el día de hoy. A Janet en especial, que yo fui su R más por ahí hace algunos añitos. Y bueno, ahorita estamos del otro lado. Efectivamente, como dijo la doctora, ahorita funjo como profesor titular de medicina interna ahí en el Hospital General Regional 180. Y esta clase la he dado en varias ocasiones, sin embargo, esta es una clase inédita que hice para ustedes, con mucho amor. No, pero es parte del tema. La he tenido que hacer muchas veces porque ha avanzado mucho a lo largo de este lapso de 2, 3 años, casi de manera exponencial. Entonces, bueno, igual nuevamente, se me veo bien aquí con este proyector. Igual, médico especialista, medicina interna, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y actualmente profesor titular. No tengo ningún conflicto de interés. Ojalá Google me patrocinara por dar este tipo de charlas, pero no es el caso. Eh, Como buen internista, soy un nerd, entonces siempre he tenido fascinación por todo tipo de objetos y cosas electrónicas, etcétera. La verdad es que en este ámbito, también como internista, me gusta llegar al meollo del asunto, de la evidencia, etcétera, y por eso también me he adentrado ahorita también con el asunto de ser profesor, en ver todas estas herramientas en el área de la enseñanza, porque es lo que les comento, de que hay muchas cosas que se están estudiando y por lo general solo vemos la superficie, solo vemos cosas que se hacen, pero no vemos lo que sí está estudiado. Entonces, esa es la idea de compartir esta clase el día de hoy. Y a mí en lo particular es una fascinación el hecho de poder combinar dos cosas que me gustan mucho, que sería la medicina o la medicina interna, con todas estas herramientas que vienen a cambiar muchos paradigmas, ¿de acuerdo? Entonces, la agenda del día van a ser conceptos básicos de todo este abordaje de inteligencia artificial, cómo han ido evolucionando estas herramientas, específicamente en ámbitos médicos, y sus usos que ya están, han estado en práctica ya meramente en la clínica. Algunos tips para la residencia, algunos dilemas, no todo es perfecto, ¿sí? Tal vez va a ser una charla pro IA, sin embargo, no todo es perfecto, lo digo desde este momento. Y lo que sería prácticamente el objetivo, la práctica clínica aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, a los que tenemos aquí ya un poquito más de años, podemos hacer analogías a algunas películas de ciencia ficción, etcétera, cómo había estos robots que pueden controlar el mundo, etcétera, un estado muy apocalíptico y a veces pensamos que eso es la inteligencia artificial. La realidad es que la inteligencia artificial ya está en todo ahorita, de hecho es un término que pudiera decir que está de moda y en la medicina no es la excepción tanto en artículos como en dispositivos, etcétera. Pero bueno, en la vida diaria ya la podemos encontrar en muchas cosas que ni siquiera sabemos que está ahí, pero a todo ahorita le están poniendo esa etiqueta y eso es lo que le da ese plus, pero tiene varias cosas que debemos de considerar. Entonces, ¿qué es esto? Es la IA, es una cualidad que tienen las computadoras desde hace muchos años. Esto es un término que viene acuñado desde los años 60, no es algo nuevo. Ahorita entró de moda porque prácticamente los dispositivos que tenemos hoy a la mano, literal, son capaces de hacer muchas cosas que antes no. Entonces, les permiten a estos dispositivos dentro de los mismos procesar una cantidad de datos en tiempo real que antes era inconcebible. Entonces, la inteligencia artificial como ese concepto, como ese paraguas, agrupa muchas herramientas, pero hablar de IA es un lenguaje que viene dentro de programas, aplicaciones o propios dispositivos, pero no es más que reconocer patrones matemáticos a gran escala. Es la diferencia que, insisto, ahorita es una capacidad que le pueden poner muchos artículos, muchas bases de datos,
y la puede procesar en cuestión de segundos. Antes eran cosas que no podíamos comprender y, insisto, ha sido un crecimiento exponencial en el último par de años y por eso cada vez tenemos más herramientas. Entonces, bueno, casi viene como esa idea y en más de un lugar probablemente lo han escuchado o en redes sociales, es como nos van a reemplazar. Eh, bueno, este dilema ahorita no es algo plausible de que haya solo un robot atendiendo una consulta, atendiendo un quirófano. No, no lo es, no es esa realidad, sino que hay un approach clínico aumentado. Eso es lo que tenemos al día de hoy y es a donde se está enfocando toda esta investigación. Entonces, no es como tal la idea de nos van a reemplazar, nos van a quitar lo que sabemos. Sí hay cosas que debemos de tener en cuenta, sobre todo en la educación, vamos a ver más adelante, pero estas herramientas más que un reemplazo, un sustituto, son cosas que nos van a ayudar en nuestro día a día, en nuestra práctica. ¿De acuerdo? Entonces, algunos conceptos muy básicos, sin llegar a abrumarlos, pero que deben de entender, son modelos de lenguaje largo, por sus siglas en inglés LLM, son con los que convivimos a diario como ChatGPT, Gemini. Estos tienen un entrenamiento, quiere decir que dentro de computadoras, etcétera, les pusieron mucha información. Depende con qué estén entrenados, esta información es como van a dar una respuesta. Pueden ser artículos, pueden ser páginas de internet, libros, etcétera. Y hay algunos de estos modelos que son más específicos para algunas áreas que otras, pero el término en general de modelo de lenguaje largo tiene una capacidad de entender lo que nosotros estamos diciendo y darnos una respuesta con un lenguaje precisamente que sea humano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda en PubMed, sabemos que no vamos a integrar una pregunta de alguna manera, ¿cuál es el tratamiento? No, tenemos que poner, como es un buscador booleano, tenemos que integrar una pregunta. Entonces, aquí tiene una facilidad que nosotros podemos hablar casi como si fuera un amigo. Oye, tengo duda en esto, pero la verdad explícamelo como si fuera un niño de 5 años porque no lo entiendo. Y el modelo es capaz de entender lo que quieres y dar un lenguaje bajo esa instrucción. Y dicho sea de paso, el prompt, eso es de las partes más importantes. El prompt es la instrucción, lo que nosotros vamos a poner con lo que interactuamos. Entonces tenemos que saber cómo hacer un prompt, porque muchas de las veces no se trata de que ChatGPT no sabe hacer las cosas, o bueno, lo pongo como ejemplo, pero cualquiera de estas herramientas se basan en la instrucción. Entonces, si nosotros damos una instrucción muy vaga, así de vaga va a ser la respuesta que nos vaya a otorgar. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que este prompt tiene ciertas características que debemos de cumplir y sobre todo también en el área médica, si la queremos utilizar en nuestra práctica diaria, debemos de entender cómo funciona. De lo contrario, vamos a obtener respuestas que no son las más adecuadas. Y como les decía, no todo es color de rosa. Uno de los principales problemas que tenemos son las alucinaciones. ¿Cuál R1 de posguardia que le estás preguntando algo en lo que probablemente se equivocó, pero te contesta con una seguridad que te la crees, ¿no? Entonces, estos modelos tienen una cualidad de generar información, predicen información a través de todo lo que tiene a su disposición para generar una respuesta humana, pero en muchas de estas ocasiones, dependiendo lo que se le esté solicitando, tiende a alucinar, quiere decir que inventa cosas. Si nosotros hacemos revisiones bibliográficas en algunos de estos, como ChatGPT, en ocasiones el documento se ve íntegro, se ve muy bien generado como cualquier investigador, pero nos podemos dar cuenta que las referencias no existen. O sea, está referenciado Hernández et al. 2020 y tantos, te metes y no existe, es un artículo totalmente distinto. Entonces, eso es un gran problema que no podemos erradicar por completo, que tratan de irlo refinando estas personas que se tratan de programar a las herramientas, pero es uno de los enemigos principales de la inteligencia artificial. Entonces,
Desde ese punto de vista, debemos de entender que hay modelos de lenguaje largo generales, como lo sería ChatGPT, Gemini, que muy probablemente muchos aquí conocen. Estos los podemos utilizar, pero es como un hospital, ¿de acuerdo? Haciendo esa analogía, es un hospital. El hospital tiene varias áreas, especialidades. Entonces, es como si tú llegas a la puerta de entrada o a un triage. Entonces, el modelo de lenguaje largo va a buscar, ok, es una persona de 2 años, entonces yo no voy a ir a buscar al geriatra para que atienda a esta persona, ¿no? Entonces, trata de hacer un poquito esas referencias. Sin embargo, tienen un mayor riesgo de error si intentamos utilizarlas en algo más específico. De ahí nace la inteligencia artificial especializada, que está entrenada para desarrollar o reconocer cosas ya muy específicas. En la medicina, en donde más se ha llegado a estudiar al día de hoy, es en reconocimiento de patrones visuales. Eh, Pueden ser, por ejemplo, hay ejemplos de mastografías, hay ejemplos, ahorita vamos a ver, de melanoma, y hay cosas muy interesantes al respecto, pero aquí es donde llega a brillar un poquito más la inteligencia artificial porque, repito, son cantidades absurdas de información que a nosotros nos tomaría años revisar y que la máquina lo hace en un par de minutos. Entonces, es capaz de identificar tendencias en tiempo real, también por lo tanto se está utilizando mucho dentro de las publicaciones en la metodología de ensayos clínicos para poder elaborarlos de una manera más dinámica, ¿de acuerdo? Con valores que sean más tendenciosos o que representen mejor la población que estamos estudiando y sí nos pueden aportar, dependiendo, lo vamos a ver más adelante, una revisión de literatura más rigurosa comparada con un modelo general, ¿de acuerdo? Entonces, partes en donde se está utilizando dentro de la medicina, dentro de la estadística, pues también utilizamos modelos de probabilidad, pero estos vienen de toda la literatura que hemos tenido a lo largo del tiempo y se van haciendo estas inferencias, se basan en promedios, en muchos otros algoritmos. Finalmente no es muy distinto. Lo que cambia aquí es que podemos utilizar estas herramientas al mismo tiempo que vamos haciendo nuestras propias bases de datos en tiempo real, lo que permite hacer una predicción individual y se habla que al final, ya hablando un poquito más en la práctica clínica, no en la parte de investigación, que estamos llegando a una área de medicina en la cual va a ser más individual, un poquito más individualizada a muchos otros factores que a veces a nosotros se nos puede ir más fácil, pero esto revisando muchos datos que a veces a simple vista pueden parecer irrelevantes, pero estos tienen la capacidad de ver tendencias, ¿de acuerdo? Por ahí había algunos muy interesantes, no los incluí aquí cuestiones de tiempo, pero incluye mucha creatividad, algunas personas tomaron latos, la convirtieron en una manera, en un escalograma, es decir, de una manera gráfica, un sonido, la generaron en figura. Entonces, de esa manera, los modelos son capaces como de distinguir tos que sea como más allegada a una tos por tuberculosis y de esa manera darle un poquito más de características a los pacientes. Ahora, no es la única cualidad. Ahorita vamos a revisar este estudio que está bastante interesante. Es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en Australia. Es unicéntrico y incluyó 314 pacientes. A ellos se les dio un seguimiento de 2 años. Aquí utilizaban una herramienta muy interesante, que son un equipo que cuenta con 90 cámaras para crear prácticamente un Google Maps de nuestro cuerpo. Y estas 92 cámaras registraban prácticamente todo. Las lesiones arriba de 5 milímetros eran las que se catalogaban para darle un seguimiento. Estos eran pacientes que ya tenían un riesgo para tener una vigilancia por melanoma, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes eran considerados de alto riesgo, debían tener algún episodio previo, el 96% de ellos lo habían tenido, el 60% tenían alguna otra lesión que no era melanoma, pero era algún carcinoma queratinocítico, y
finalmente se les daba este seguimiento, lo que hacían era, eh, los pacientes entraban al estudio y se les daba una cita cada 6 meses, pero a los que era la intervención pasaban a esta máquina y finalmente un residente era el que se encargaba de hacer dermatoscopías de estas lesiones que previamente, digamos, nos había tamizado la máquina. Estas pasaban por teledermatología a un especialista en forma y finalmente él decía, bueno, esta lesión sí me parece un poquito más, que no es normal, entonces se mandaba con el dermatólogo que era el encargado del paciente y era quien decidía finalmente si ameritaba o no alguna intervención, alguna excisión, etcétera. Lo que nos decía la hipótesis es que, bueno, si utilizamos todas estas herramientas, vamos a limitar a hacer procedimientos innecesarios a los pacientes y les vamos a dar el mismo seguimiento. Obviamente el grupo control llevaban el cuidado estándar, que nada más eran citas de seguimiento, y fue muy interesante los resultados, porque contrario a lo que pensábamos, hubo una mayor cantidad de decisiones en el grupo de intervención. ¿De acuerdo? 905 versus 622. Aquí lo interesante, digo, es un ensayo, tiene muchas cuestiones que no es perfecto, pero lo pongo para ilustrar un poquito hacia dónde estamos. De estas 622, aquí es el grupo control, 146, 23% era lesiones de cáncer queratinocítico, obviamente a eso se les hacía histopatología, y el 70% resultaban lesiones benignas. Finalmente, solo hubo un 7% de melanoma. Y en el grupo de intervención, que probablemente lo que nos decía la lógica o la hipótesis es que íbamos a tamizar más lesiones y hacer menos intervenciones, pero fue lo contrario. Resulta que sí hubo una mayor proporción, prácticamente el doble, de encontrar lesiones de tipo de cáncer queratinocítico. Y bueno, aquí nada más para ilustrar un poquito de cómo se hicieron estas excisiones. En el grupo de intervención, el grupo control fueron mayor. Prácticamente fueron 5.7 por persona versus 3.9. Lo interesante aquí, bueno, la relación de melanomas totales que hubo fue menor en el grupo de intervención, pero finalmente llama mucho la atención que, bueno, aquí igual un poquito más de ilustración de los cánceres que se identificaron, los queratinocíticos, aquí están de esta parte, eran más los que era el 28% en el grupo de intervención y 23% en el grupo control. Y finalmente, las lesiones benignas eran muy parecidas en relación a las malignas. Entonces, sí, iban tras el melanoma, pero pudieron identificar otras lesiones. De hecho, las tendencias que nos muestra esta Kaplan-Meier es que finalmente del grupo de intervención tenían menos, a lo largo del tiempo encontraban menos tipos de lesiones de melanoma. Una de las propuestas o de las conclusiones, mejor dicho, que hacen los autores es que, pues bueno, estamos quitando lesiones que probablemente son precursoras, ¿no? A final de cuentas es una hipótesis que surge del estudio, no lo podemos poner con esas palabras. Lo que sí es que parece que, insisto, al ser tan detallado, nos deja ver lesiones que probablemente hubiéramos pasado desapercibido, entonces va un poquito hacia reducir el riesgo residual que tienen los pacientes. Esto estamos hablando un poquito más en su área, pero lo estamos utilizando en muchas otras partes. Aquí hay otro, este es un metaanálisis. Lo que quiero demostrar con esto es que sí, en medicina y bueno, en las áreas clínicas tal vez nos interesa mucho un buen número, una buena sensibilidad. No podemos dejar de lado todo el contexto clínico, pero necesitamos herramientas que sean confiables. Entonces, aquí en este metaanálisis tiene muchos bemoles, son muestras heterogéneas, prácticamente está hecho desde 2006 hasta 2024, entonces han cambiado mucho estas herramientas. Finalmente, lo que quiero ilustrar es que hay modelos híbridos en los cuales se agrupan tanto modelos de, bueno, estos términos de Deep Learning, Machine Learning,
quiere decir que los modelos pueden aprender por sí mismos o se les va dando cierta corrección. No importa aquí, lo que quiero que entiendan es que aprenden por sí mismas los modelos de inteligencia artificial y el híbrido es cuando ya tiene un poquito de intervención humana y son los que han demostrado una mayor precisión. O sea, un área bajo la curva de 0.98, yo no lo había visto en algún otro tipo de estudio. Y bueno, hablamos de tamizaje. Si lo estamos viendo en un instituto como este, probablemente no, pero si nos vamos a una unidad de medicina familiar y todo que no tienen probablemente la expertise de ver estas lesiones, si pudiéramos confiarnos o tener una mayor seguridad al tener una mayor sensibilidad para estas herramientas que prácticamente ahorita se han propuesto como un triage, ¿de acuerdo? Obvio, no vamos a tener esa máquina de 92 cámaras aquí en la clínica 180, al menos no en los próximos años, pero digo, es una idea hacia dónde va la medicina y hay muchas cosas que ya están en el presente. Ahora, poniendo un poco de ejemplo como una consulta, hay estudios que se han hecho al respecto que tal vez pudiéramos pensar que, bueno, nos van a quitar 2, 3 horas de consulta. La realidad no es tan absurda si la propuesta es, o la hipótesis es que, bueno, la carga laboral que tenemos viene con un desencadenante que acaba siendo el burnout, que acaba siendo cuestiones psicológicas. Sin embargo, estas herramientas se conocen como scribes. No es propiamente herramientas que transcriben, sí transcriben, pero también tienen un contexto clínico, tienen este entrenamiento, entonces no es nada más transcribir, sino que estas herramientas tienen la habilidad de discernir. Por ejemplo, le preguntamos al paciente cuándo inician sus síntomas, me dice, bueno, es que mi dolor de cabeza empezó cuando mi perrito se escapó de la casa, el sábado, estaba lloviendo, entonces la herramienta es capaz de quitar todo ese ruido e inicia con una cefalea aguda a partir del día sábado, etcétera. Entonces, estas herramientas, lo que nos diría la lógica es que pues, nos van a quitar mucho trabajo. Lo que sí es que no se utilizan, digamos, ya, me da una nota preelaborada y tal cual, así la pongo en la computadora o nada más le doy aceptar. No. Sí, estas se ha visto que cometen varios errores, varios sesgos. No son perfectas, como les mencionaba, pueden tener alucinaciones. Y si dentro de la misma charla el paciente hace algún comentario de la prediabetes o algo por el estilo, pues probablemente el modelo pueda poner al paciente también padece prediabetes, ¿no? Entonces, digo, son cosas que finalmente nosotros tenemos que auditar o revisar, pero el borrador inicial lo pueden hacer estas herramientas. Algunas de las que son como más conocidas, que bueno, no, yo nunca las he visto, pero en algunos otros sistemas, como en primer mundo, existen y están dentro de las mismas, de los mismos sistemas que poseen estas instituciones. Y como mencionaba, se requiere una revisión. Entonces, hay este artículo que salió hace un mes, muy interesante, insisto, en teoría pensaríamos que va a reducir o va a mejorar mucho el flujo de trabajo, pero la realidad y sobre todo también tropicalizándolo, pues si puedes ver 30 pacientes en una tarde, pues te vamos a agendar 35, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas o de los peligros que se están viendo. Eh, la teoría o la hipótesis es que, bueno, vamos a tratar de reducir o de quitar este hartazgo de trabajo administrativo, por ende va a disminuir el burnout, etcétera. Bueno, este artículo es como un artículo exploratorio, es un ensayo de corte, bueno, estudio de corte, perdón, longitudinal, multicéntrico. Fue en Estados Unidos, en varios hospitales que recibían atención privada. Por lo tanto, esto no lo podemos traslapar a todos los hospitales en los que nosotros trabajamos probablemente, pero hay cosas muy interesantes. Se evaluaron a 8.500 de estos médicos y la intervención o el grupo que, bueno, no es un estudio de corte, pues, pero los que estaban expuestos a modelos de inteligencia artificial, como les mencioné previamente, que eran estos que nos ayudan a transcribir y generar notas,
eran 1800 y el resto no utilizaban ninguna de estas herramientas. Entonces diríamos, bueno, nos van a quitar muchas horas. La realidad es que no. Si hay una tendencia a que los que utilizaban inteligencia artificial duraban menos por consulta. Al final, en un periodo de 8 horas, pues la diferencia solamente era de, por ejemplo, 13 minutos, 16 minutos, 3 minutos. No se trata de la cantidad en tiempo, sino que estas personas podían utilizar su tiempo revisando más aspectos. No sé cómo sea la práctica aquí. En el instituto de repente tenemos 20 consultas o 25 y tenemos que verlos en un lapso de 6 horas. Entonces, es obvio que no puedes ponerte a ver todas estos detalles que te gustaría de todos los estudios del paciente, porque ya están otros 20 allá afuera tocándote la puerta porque ya su cita empezaba hace 5 minutos. Entonces, esto además conlleva una carga cognitiva, entonces ya cuando estás al final de tu turno, obviamente es más factible que realices más errores. Entonces, sí, disminuía el tiempo aproximadamente en 16 minutos, pero se reasignaba a revisiones del mismo expediente. Insisto, era una institución privada, por lo tanto también mencionaba que era leer correos o mensajes de los pacientes, etcétera, y el impacto real era una disminución de 13 minutos. Entonces, bueno, no suena tan avasallante como que vamos a aligerar tanto la consulta, y probablemente si le decimos eso a los directores de los hospitales nos van a poner una consulta extra porque podemos ver otra en esos 13 minutos. Pero aquí la cuestión es que estas herramientas van a aliviar trabajo administrativo, solicitudes, un formato de alguna nota, etcétera, y nos da más tiempo para revisar historiales y que sean también diagnósticos más precisos al tener un poquito de menos de esta carga administrativa. Entonces, algo muy curioso es que los que utilizaban más tiempo estas herramientas eran los que más disminuían o eran los que más ahorraban tiempo. Entonces, en ese subgrupo de los que utilizaban con mayor intensidad, no se aleatorizó ni nada, era un estudio de corte. Entonces, se vio que los que utilizaban más las herramientas, sí eran los que se beneficiaban o los que sí lograban disminuir más la cantidad de tiempo que destinaban a alguna tarea administrativa. Ah, ahondando ya un poquito más en cuanto a la cuestión académica, bueno, estas herramientas nos han dado varios conceptos interesantes, y es cambiar un paradigma que en la medicina es muy difícil de cambiar. Entonces, finalmente, bueno, igual muchos de estos estudios están hechos en escuelas de primer mundo, en las que a lo mejor tienen una manera distinta o tienen mayor acceso a otras herramientas, simuladores, etcétera, que nosotros. Pero podemos tropicalizarlo de alguna manera. Aquí la cuestión y en cómo se ha estudiado son varios aspectos, pero también lleva muchos riesgos, porque ahorita uno de los peligros principales es la cuestión es que hagamos dependencia cognitiva, de que si yo les pregunto algo súper básico, tengan que luego sacar su celular. Ese es uno de los grandes peligros. Entonces, la cuestión o el meollo viene en que nosotros, los profesores, tenemos que cambiar este paradigma. Previamente, esto era una pirámide, la pirámide de Bloom, en el cual el estudiante, digo, no aplica solo a la medicina, pero el estudiante tiene que realizar estos dominios que están en la base, que sería cosas básicas como recordar, comprender, estar memorizando conceptos básicos. Eso es indiscutible. Pero aquí es donde nos ayudan mucho estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, no solo de manera que ya no tengamos que hacerlo, sino que nos ayudan a memorizar. Ahorita les voy a mostrar algunas herramientas de cómo utilizarlo en el aprendizaje, pero podemos optimizar mucho estos procesos. Siguen siendo la base, pero ya no parece una pirámide, sino que, bueno, finalmente aplicamos y analizamos, y lo que antes era la punta de la pirámide, lo que aspiraba todo estudiante o lo que debe aspirar todo estudiante,
es a crear, a tener un juicio, a evaluar a otros, y esto es lo más difícil, pero debes de tener una base muy sólida. Entonces, esta cima es el objetivo de todo médico, tener un criterio clínico maduro, ética, para tomar las mejores decisiones. Lo sigue siendo y aquí no nos puede reemplazar la inteligencia artificial porque, pues, volviendo un poquito a ese tema de antes, la inteligencia artificial es muy buena si tú le preguntas, ¿esto es azul o es rojo? Bueno, te va a decir es azul o es rojo, pero no conoce todo el contexto que hay alrededor del paciente. Tal vez te va a decir, cítalo en 3 meses, pero tú sabes que ese paciente viene de fuera, etcétera, entonces le voy a dar prioridad. Son cosas que no le puedes quitar. Tal vez si lo programas de alguna manera lo puedes hacer, pero esa cosa humana no las puede tener. Y la base, insisto, sigue siendo lo más relevante para todo alumno, pero ahora potenciado por todas estas herramientas. Con anterioridad, este tipo de clases, o no sé, vuelvan a su secundaria, a su preparatoria, cómo eran todas estas clases. Entonces, era un ponente que se ponía, era el que dominaba el tema, y ahora la información es muy vasta y todos tenemos acceso a ella. Entonces, está más equilibrado. Sin embargo, aquí viene el meollo. Tenemos que discernir de una manera muy adecuada. Lo que tenemos que hacer es que estas personas sean muy juiciosas a la manera de elegir las cosas que están estudiando o aprendiendo, porque sí, información hay muchísima, pero hay mucha información que también no está bien validada. Y retomo el tema, si nosotros le preguntamos algo a ChatGPT, nos inventa la respuesta, y eso es con lo que nosotros nos quedamos, pues sí, vas a tener mucha información, pero es información errónea. Entonces, también necesitamos saber de dónde acceder a esta información. Entonces, ya no solo se trata de memorizar o ese machete o esa persona, de a mí no me tocó, pero los profesores que estaban en la primaria y nada más dictaban y tú tenías que estar transcribiendo. Eso, pues no tiene ya un valor pedagógico al día de hoy. Sí podemos memorizar de otras maneras, pero ahorita se trata o estamos pensando más en cómo razonar. Entonces, en la práctica, bueno, la punta del iceberg es que nosotros utilizamos nuestro modelo y nos da una respuesta rápida, ¿no? Entonces, ¿qué debemos o qué hay detrás de este iceberg? Bueno, un sesgo de automatización. Conforme tú le das una respuesta o va teniendo, interactuando contigo, los modelos tienen memoria. Es bueno y es malo. Porque si, por ejemplo, tú estás poniendo algo de un paciente, que dicho sea de paso, no deberíamos de poner información delicada, pero cosas muy básicas. Una mujer de tantos años tiene esto, ¿no? Pero si tú estás dentro del mismo chat, si no cambias de chat, va a utilizar esa misma memoria. Entonces, si tú le preguntas algo de otro paciente totalmente distinto, como el modelo está destinado a predecir cosas, va a agarrar esa memoria y va a decir, ok, pero me dijo que era una mujer y acá me está diciendo que es un hombre, y va a crear un caos, ¿no? Por así decirlo, por ponerlo muy fácil. Entonces, este sesgo de automatización nos puede dar una respuesta, pero es probable que se equivoquen. Alucinaciones, que era lo que les mencionaba previamente, y la ilusión de que de profundidad explicativa. O sea, de repente, algunos modelos, los que lo han utilizado, ahí les aparece pensando. Y si le dan ahí, les aparece todo lo que está haciendo. Ok, el usuario me pidió que hiciera esto, pero yo estoy buscando en estas referencias. Eso es un efecto que se le conoce como caja negra, lo vamos a ver más adelante. El que haya como esa transparencia entre lo que tú le estás pidiendo y cómo lo está haciendo nos da más seguridad. Finalmente, nos da una respuesta, pero nosotros, si asumimos que revisó todas estas evidencias que está plasmando, probablemente nos estemos equivocando, porque, insisto, muchas de estas pueden ser una ilusión. Esto ya viene a ser un poquito más adaptado a la realidad, insisto, algo más tropicalizado y algo más basado en la experiencia, no en la evidencia, pero son herramientas destinadas o que yo les sugiero que utilicen. Las primeras dos son más del área de investigación, Consensus en específico,
de búsqueda académica. Y Open Evidence es parte del Sevier y ahorita ya tienen cada vez más alianzas con muchas universidades y revistas. Entonces, el entrenamiento o la información base que tiene Open Evidence es puramente de artículos o evidencia científica, a diferencia de ChatGPT, que puede agarrar cualquier cosa que haya en Internet. ¿Ok? Yo le sugiero estas tres. Ahora, sí, ahorita dije unas cositas tal vez no tan buenas de ChatGPT, pero es muy versátil. Para algunas cosas nos va a ayudar bastante. Entonces, son ejemplos que les voy a mostrar ahorita. Entonces, aunque todas estas tienen inteligencia artificial o tienen de por medio estos modelos, trabajan de manera distinta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta misma pregunta la hice a los tres, ¿de acuerdo? Entonces, importa mucho cómo está elaborada la pregunta, pero con la misma pregunta, con el mismo prompt, la respuesta es distinta. Yo les sugiero que si van a hacer una pregunta clínica en ChatGPT, activen el modo de pensamiento profundo, de thinking, porque la respuesta está bastante decente. Igual yo convivo mucho con ChatGPT, la verdad, pero y ya sabe cómo darme un poquito más estas respuestas. Ahora, el enfoque es una síntesis, desglosa muy bien que sí, que no, me habla de las guías, porque insisto, como yo ya hablo tanto, ya sabe que yo siempre le pido que me muestre la evidencia de las guías, etcétera. Entonces, una respuesta rápida, pero en la que no vas a basar una decisión frente al paciente, te puede hacer recordar, ¿sí? Pero no es final. Sin embargo, la respuesta es bastante, pues, aceptable. Ahora, Consensus nos permite hacer algo que está bastante interesante. Podemos eh, decirle qué tipo de estudios, un filtro, que sean ensayos clínicos, que sean metaanálisis, podemos poner lo mismo que en PubMed, que tenga de tanto tiempo para acá, etcétera, y nos va a hacer igual una búsqueda. De hecho, en tiempo real nos va mostrando, bueno, ya encontré 75,000 artículos, pero solo estos son elegibles y al final te da un resumen bastante interesante y genera también algunas otras herramientas un poquito más visuales, tablas, etcétera. Entonces, este sí es un mapeo, pero que tiene más, es más acertado en cuanto a las referencias. Tiende a alucinar menos, no es perfecto, pero tiende a alucinar menos que ChatGPT. Open Evidence, este sí es muy interesante. Es más para preguntas que nos pueden surgir en el día a día. Insisto, aquí fue la misma pregunta que les mostré al inicio. Le hice la misma pregunta y, si se dan cuenta, nos da este contexto. Ahora, aquí la relevancia es que si no hay evidencia científica o no hay evidencia en las bases de datos, no la da, no te inventa, no te alucina. ¿No lo tengo? No, lo siento. Siguiente pregunta. Esa es una ventaja, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, ChatGPT te puede decir, ah, sí, mira, esto y esto y esto y esto, pero eso lo leí en la página de TV Notas. O sea, no. Entonces, Open Evidence tiene esta fortaleza que sí, te da aquí las referencias puntuales, de hecho al final te las da. Muchos de estos son artículos que son de alto impacto y también te puede poner ahí las mismas tablas de estos artículos de inmediato para que los acceses en tiempo real. Entonces, bueno, ¿cuál debería usar? Depende para que lo necesites. ChatGPT es, insisto, es muy versátil. Yo lo uso para muchas cosas en la práctica diaria y ese es uno de los mensajes. Ustedes tienen que saber en qué les va a beneficiar o no. En el área de la enseñanza, pues hay simulacros de casos en los cuales se ha visto que los residentes están enfrente de escenarios y mejoran no una calificación, sino que mejoran su retención de ciertas enfermedades, estandariza y acelera esta retroalimentación. Cuando tú acabas este tipo de exámenes, que pueden ser incluso, se les llama, se me fue ahorita el nombre, pero son como entrevistas con un actor y todo esto, y estos te dan una retroalimentación en tiempo real, a diferencia de que, bueno, tengo que esperar a que el doctor pues, se desocupe para que me diga en qué me equivoqué. Entonces, esa es una cosa muy acertada, aunque bueno, también puede ser un feedback muy genérico. De igual manera, nos puede auditar una nota, oye, ¿tiene congruencia esto que estoy poniendo aquí? ¿Hay algún otro término para esto? En nuestro razonamiento clínico puede ampliar nuestra visión, algunos diagnósticos diferenciales y bueno, prácticamente la residencia del futuro no solo se debe formar expertos en medicina, sino también médicos más críticos por estas herramientas que tenemos
capaces de interactuar con todas estas herramientas de inteligencia artificial. No se trata de enseñar a utilizar solo la IA, sino que tenemos que enseñar a cuestionarla, auditarla y entender también estos límites. Un poquito de lo que les mencionaba previamente, sesgo algorítmico que utilice datos que no son propiamente del área. Ahorita estábamos hablando del ejemplo de ChatGPT. Dependencia cognitiva, esta es una de las cosas en las que más nos preocupa ahorita, que cualquier cosa ya la tengamos que estar buscando, ¿no? Aunque sean cosas muy básicas. Entonces, la idea o en lo que debemos enfocar es en cambiar un poquito el paradigma de cómo enseñar. No es nada más enseñar cosas teóricas, sino que cada vez sean sesiones más prácticas, porque el estudiante ya debe tener esta base de la pirámide más asentada. Entonces, aquí sería ya poner cuestiones más prácticas que te lleven a esa cosa fina de un diagnóstico más preciso. La opacidad es lo que les mencionaba, la caja negra, ¿sí? Que tengamos una respuesta, pero no sepamos cómo llegamos ahí. Y que, bueno, muchos de los estudios que se han hecho hasta el día de hoy son muy heterogéneos. Entonces, se trata de que sea una práctica clínica, una práctica médica aumentada gracias a todas estas herramientas, pero nunca va a llegar a ser un reemplazo, al menos no ahorita. El futuro viene a ser, bueno, insisto, he cambiado esta clase mucho porque inicialmente estos modelos no podían interpretar imágenes, no podían interpretar un PDF. Ahorita lo pueden hacer en cuestión de segundos. Entonces, el horizonte es que sean modelos que tengan más capacidad de integrar otras cuestiones más complejas, como imágenes, al mismo tiempo que un texto, al mismo tiempo que quizás algún estudio de laboratorio más complicado, y que con base a esto nos puedan dar ciertas orientaciones, pero finalmente no van a ser la respuesta definitiva o la decisión que vamos a tener frente al paciente. Para no quitarles mucho tiempo, les voy a dar un poquito de esto. El prompt es una analogía a ¿cómo se llama? Un genio de una lámpara. Si ustedes le dicen, dame algo de comer, les va a dar cualquier cosa. Un pepino, es una comida, ¿no? Pero si tú le das una instrucción, un prompt muy genérico, la respuesta va a ser igual de genérica. Entonces, no es que ChatGPT, no es que Gemini no funcione, es que le estás dando un prompt, perdón, inadecuado. En el área clínica debemos de poner un rol, actúa como un cardiólogo, un contexto en específico de qué estamos hablando y debes de poner límites. Literatura de 2020 a 2026. Solo incluye ensayos clínicos aleatorizados, solo incluye guías. Y tú puedes decirle que te lo dé como quieras. Usualmente nos da texto, pero genera una tabla, genera una imagen, genera una infografía. Entonces, lo que me gusta es que la inteligencia artificial conlleva, al menos utilizarla en la práctica, conlleva también creatividad. Entonces, estos son unos ejemplos ya de mi ronco pecho. Esto es como yo lo utilizo en el día a día. Yo le subo capturas de pantallas, no tengo ningún dato del paciente ni nada. Esto es la instrucción que tiene ya de por medio el modelo. Si se fijan, sí es muy detallada, pero es que así me gusta a mí. Entonces, yo solo pongo las capturas de pantalla, puedo copiar el texto e inmediatamente me va a dar el formato que es de mi preferencia. Me resalta negritas, etcétera. Hay quien me va a decir, bueno, es que yo soy buenísimo transcribiéndolo y así me doy cuenta. Se respeta. A mí, al contrario, yo como que puedo ahí ver más fácil tendencias. Si pones muchos, al final tú le puedes decir, genera una gráfica. ¿Lo puedes hacer en otras herramientas? Sí, pero aquí lo puedo hacer en un par de segundos. No tienes que hacer otra cosa. Bueno, para artículos, precisamente ustedes ingresan su PDF, dependiendo del tipo de artículo, pueden poner que les haga un desglose metodológico muy detallado para, no va a sustituir que lean el artículo, pero ustedes de entrada ya pueden saber qué tipo de sesgos tienen, cómo fue la metodología, etcétera, de una manera más sistematizada. Ahora sí, puedes leer esto, te vas al artículo y ya sabes qué herramientas tienes. Les ponía el ejemplo de que hay algunas que vienen integradas en el expediente clínico. Partiendo de ahí, yo tuve la idea. Bueno, porque ahorita con nuestros celulares podemos grabar cualquier conversación. Entonces, grabé algunas de mis citas, 1 hora 21, me pasé ese día, pero
toda esta instrucción, todo este prompt, que de hecho aquí no está completo, de una charla muy ambigua, al final me dio un borrador de una nota. Es Carlos y tiene diabetes y tiene esto y tiene esto y tiene esto. Solo de platicar y de mencionarlo yo propiamente ahí. La instrucción es que convierta algunas de estas frases genéricas en términos médicos, etcétera. Entonces, no necesito gastar en algún software, en algo más. Con ChatGPT pude hacer esto. No es perfecto, pero es un buen borrador. Y nos ahorra, bueno, a mí me ha ahorrado tiempo. Entonces, es un ejemplo que yo les pongo. Y para la enseñanza, esto es de lo mejor que tienen ahorita. Notebook LM es de Google. Igual es una versión gratuita, pero pueden pagarlo y les va a dar un poquito más de herramientas. En la versión gratuita pueden subir hasta 50 fuentes, que pueden ser artículos que ustedes ya agarraron de otra parte, y por lo general haces como libretas como de un mismo tema, o pueden ser partes de un tema, ¿sí? Solo quiero hablar de tratamiento de falla cardíaca. Ok, solo incluyes aquí esto. Puedes poner imágenes, puedes poner PDFs, etcétera. Ahora, esto de aquí es lo más interesante. Esto lo puede hacer con ChatGPT, con cualquier otra, ok, va. Esto no es muy diferente a eso. Esto de aquí es lo interesante porque nos ayuda mucho en la enseñanza. Nos puede generar un resumen de audio, prácticamente es un podcast del tema. Nos puede hacer una presentación del tema. Nos puede hacer un resumen en video, igual, un mapa mental. Cuando estamos revisando un tema de nuevo, a veces no sabemos ni por dónde empezar. Hay artículos de revisión que están por otros lados, entonces no sabemos ni por dónde. Entonces, con aquí nos dice, esto es basado en todas las 7 fuentes que seleccionaste y nos da una orientación de cómo está el tema. Si ustedes se van a cada uno de estos, nos va dando más información sobre esto. Esta es la herramienta de video, un video muy explicativo o un video más breve, dependiendo qué tipo de video quieren. Y en la parte de abajo también les pone un prompt o un espacio para un prompt. Lo pueden ustedes nada más seleccionar y generar el video como se le da a entender a la herramienta. Pero si ustedes quieren, quita esto, no hables para nada del diagnóstico, solo habla del tratamiento y lo va a hacer. Les puede hacer preguntas, les puede hacer cuestionarios para que ustedes les ayude a estar haciendo esta retroalimentación o para otras clases, infografías que a mi parecer son muy explicativas. Y esto es nada más con darle un clic, ni siquiera le di algo más, no le dije pon en color, así lo puso. Y la verdad creo que es bastante explicativo. Y puntos para llevar a casa. La inteligencia artificial nos ayuda pues a redistribuir el tiempo y disminuir la carga de trabajo. Muy probablemente también nos va a ayudar en cuestiones de burnout, etcétera. Yo sí la he utilizado en la consulta y del IMSS y todo. No les digan que estoy utilizando su internet, pero sí me ayudó a generar, digo, tengo TOC como cualquier internista, entonces me gusta hacer una nota. Finalmente, ¿qué pasa? O sea, si no lo hacemos nosotros así, ya tenemos una nota que es como un machote a veces, entonces, o quedan notas muy escuetas, entonces, bueno, de esta manera yo puedo hacer una nota en forma del paciente, pero que aporta más a cualquier otro que lo está viendo. Entonces, poder adoptar todas estas herramientas conlleva de perder el miedo al cambio, pero también conlleva la responsabilidad y de que lo utilizamos de una manera sensata. Ahora, todo esto que les mostré ahorita no quiere decir que lo tienen que utilizar todos. Tal vez a ustedes les gusta hacer algo de una manera, pero algunas otras herramientas las pueden utilizar dentro de su flujo de trabajo. Solo tienen que tener esa apertura a hacerlo. La creatividad, sin duda, es algo muy fundamental. Nunca confíen ciegamente en estas respuestas. Y las futuras generaciones tienen que saber utilizar IA, pero también a ser más críticos y juiciosos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.